Con la venia de la mesa, me permito a continuación exponer la investigación Aportaciones a la historia de la fotografía indigenista mexicana. Antes de comenzar, quisiera agradecer puntualmente a los miembros de la mesa que han examinado este trabajo. Les deseo dar las gracias por anticipado. Y también quisiera dar dos agradecimientos muy importantes antes de comenzar a mis directores de tesis, a la doctora María Teresa Fernández Bajón y al doctor José López Yepes, a quienes les agradezco profundamente el haberme guiado durante este proceso de crecimiento, desarrollo, aprendizaje profesional para lograr tener las capacidades necesarias de emprender una investigación como esta y todo lo bueno que pueda tener esta investigación sin duda se le debe a ellos, de modo que quiero darles a ambos las gracias. Comienzo ahora sí formalmente la presentación, como decía, de esta investigación que se llama Aportaciones a la historia de la fotografía indigenista mexicana y que lleva por subtítulo El fotógrafo Nacho López. Vida, obra y propuesta de un modelo de metadatos denotativo-morfológicos para el análisis de su obra en el Instituto Nacional Indigenista de México entre los años 1950 y 1981. Para la estructura de la presente investigación, quisiera plantear esta presentación de la siguiente manera. Primero abordaré el tema de la investigación, el objeto de la investigación, las preguntas que se formularon al tener contacto con el tema, el método, el procedimiento que se siguió para ir contestando cada una de las preguntas y dando respuesta a los objetivos inicialmente propuestos con el propósito de llegar a las conclusiones, qué se concluyó del trabajo. De modo que, antes que nada, vale la pena anotar con profundidad de qué se trata esta investigación. Y el epicentro de este trabajo es la figura de Nacho López, de Ignacio López Bocanegra, fotógrafo mexicano que nació en 1923 y que falleció prematuramente por complicaciones hereditarias cardíacas en el año de 1986 a los 63 años. Como ya dije, Nacho López fue un mexicano fotógrafo que además tuvo una característica fundamental. En todos los ámbitos en los que se desarrolló, fue un innovador. Nacho López es una figura que se ha ido recuperando en los últimos 20 años, pero de manera más importante en los últimos 15 años, a partir de las investigaciones que hizo en su momento hacia 1999 el doctor John Mraz, y que ha ido cobrando importancia y es una figura que ha sido revalorada, y podría decirles que en los foros académicos y en los distintos coloquios, por citar solamente el Encuentro Nacional de Fototecas de México, su nombre ha aparecido citado, mencionado, su obra y sus aportaciones por lo menos en una decena de ocasiones, de modo que es una figura muy viva hoy en día en la fotografía mexicana, aunque paradójicamente, y como lo iremos platicando, no resulta todo lo conocido o todo lo explorado que cabría pensarse. Entonces, este fotógrafo Nacho López Bocanegra, Nacho López fue un innovador porque para comenzar hizo fotoensayo en México, fue precursor del fotoensayo. Incluso John Mraz lo llega a comparar con el fotoperiodista estadounidense W. Eugene Smith y le llama el W. Eugene Smith mexicano, porque Nacho López publica en las revistas ilustradas, que eran una suerte de espejo de la revista Life, como pudieron ser las revistas Mañana, la revista Hoy o la Mañana Siempre, todas de José Pajés Yergo. Y entonces tenemos que fue un precursor del fotoensayo en México, en la década de 1950. En ese mismo tiempo, él genera algo que fue enormemente disruptivo, porque aunque tuvo una formación fotoperiodística e incluso llegó a formar a otros fotoperiodistas, él comenzó a realizar acciones dirigidas. Esto significaba que Nacho López ponía a una mujer guapa caminando por la calle y fotografiaba las reacciones de los caballeros. Por otro lado, también ponía a un maniquí
desnudo que iba viajando por autobús por toda la ciudad, por los barrios bajos, y hacía estos registros. Y eran auténticos happenings, auténticas acciones performáticas que se realizaron hacia 1958, de modo que se adelantó por lo menos 10 años al posmodernismo. Otra innovación importante. También Nacho López realizó cine y fue un cineasta, de hecho fue lo primero que lo lleva a la imagen. Él quería de niño ser cineasta y esto es lo que lo lleva a la fotografía fija. Y también muy importante, Ignacio López Bocanegra se preocupó por los menos afortunados, por las clases pobres tanto de la ciudad como del campo, y su fotografía también innova en el momento de la fotografía del registro antropológico. De modo que Nacho López es un gran innovador. Y de manera muy puntual, el tema que ocupa a esta investigación es el trabajo, la colaboración que realiza Nacho López en el Instituto Nacional Indigenista. Entre los años extremos de 1950 a 1981, aunque su trabajo se concentra de manera muy importante en la década de los 70, Nacho López hace fotografías en este organismo gubernamental de México que se llamaba el INI, el Instituto Nacional Indigenista. Y ahí sus aportaciones fueron enormes, no solo en el INI, sino en la fotografía antropológica, la fotografía etnográfica mexicana. Y curiosamente, este es uno de los aspectos menos estudiados de su obra. Hay poca información, pocos capítulos, pocos estudios sobre este aspecto de Nacho López en el INI y sus aportes. De modo que con este tema se plantea una serie de preguntas de investigación. No leeré todas las que están en el trabajo final, pero me parece importante destacar tres preguntas con las que se tomó un punto de partida. Primero, ¿es posible caracterizar las fotografías que realizó Nacho López en el INI? Es decir, ese conjunto de fotos, 1206 fotografías, se les podría identificar en lo denotativo, es decir, en si está a color o en blanco y negro la foto, si hay un encuadre vertical o horizontal, si hay personas o no, qué tipo de composición hay, si la fotografía está sobreexpuesta o subexpuesta, si el fotógrafo utilizó luz de destello, flash para realizarla, y que esto nos permitiera entender mejor este conjunto fotográfico. Es posible caracterizar estas 1200 fotos, no desde la interpretación, sino exclusivamente desde lo denotativo, no lo connotativo, desde lo morfológico, lo que está en la fotografía. Primera pregunta de investigación. Segunda pregunta de investigación muy importante también es, bueno, ¿cómo llega Nacho López al INI? ¿Qué circunstancias, qué manera de pensar, qué influyó su educación, qué le hizo colaborar con este organismo a un autor que no emprendía jamás un trabajo, una obra, un cuerpo de obra si no le interesaba? Abandonó frecuentemente proyectos comerciales que le dejaban mucho más dinero simplemente porque no obedecían a su proyecto ideológico. De modo que Nacho López, si llega al INI, es por un motivo profundamente personal y de convicción. La tercera pregunta de investigación es, ¿qué lugar ocupan las fotografías que realizó Nacho López en el contexto grande de la fotografía etnográfica, de la fotografía antropológica, de manera muy puntual de la fotografía indigenista en México? ¿Qué aportó? ¿Qué huella dejó? Estas son tres de las preguntas de investigación que quisiera ahondar un poco en el corazón de lo que impulsa el trabajo, que es la lectura fotográfica denotativa. Entonces, ¿qué caracteriza a estas fotos? ¿Cuántas son verticales? ¿Cuántas son horizontales? ¿En cuántas hay personas? ¿En cuántas no? ¿Tomaba formas geométricas o formas orgánicas? ¿Qué decisiones fotográficas tomó López? Y esto importa mucho porque en ese conjunto de fotografías hay piezas que no están claramente identificadas como Nacho López. Incluso se les identifica como posibles Nacho López. Podríamos tener información que vaya mucho más allá de lo contextual, de la fecha de toma, la serie, el autor, el formato, para que podamos entender sus decisiones y con esas decisiones, con este mapa de caracterizaciones, poder decir, sí, estas fotos son claramente un Nacho López, o no, hay dudas porque
estas fotografías no obedecen a las decisiones. Entonces, podemos conocer mejor estas decisiones fotográficas. Desde luego, existen cosas que repetía, hay divergencias, hay convergencias en el acervo fotográfico de la colección Nacho López de El INI. Y entonces, a esto tal vez nos podría dar respuestas para poder hacer mejores investigaciones, publicar libros fotográficos, libros monográficos, realizar exposiciones, etcétera. De modo que de aquí se desprende el objeto de la investigación. Valoración denotativa morfológica de este conjunto, 1206 fotografías que son la colección Nacho López que realizó en el INI. Y la pormenorización denotativa de estas 1200 fotos de la colección nos podría dar un juego de metadatos distintos, nuevos, que podrían sumarse a los metadatos actuales de las fichas catalográficas que están agrupadas y realizadas bajo una norma especial, que es la norma especial, la norma oficial mexicana, que es como se rigen todas las fototecas por acuerdo común de organismos públicos y privados. Se desarrolla un modelo específico que tiene fuerza de ley en México, que es peculiar, que no se parece a y no obedece ni se articula a otros estándares internacionales de catalogación de piezas fotográficas, de materiales no librarios en las bibliotecas, etcétera. Y la idea es, podríamos tener, el objetivo es tener un nuevo juego de metadatos. Bien, y entonces para lograr esta valoración denotativa y entenderla todavía mejor, en el objeto de investigación también está generar una biografía unitaria que no esté desarticulada de Nacho López para comprender mejor su trabajo en el INI y, por supuesto, entender en qué contexto se mueve Nacho López desde el punto de vista sociohistórico, qué condiciones culturales tanto del país como personales lo llevaron a realizar ciertas fotografías que aportaron algo a la fotografía mexicana. De modo que pasamos ahora a comprender la estructura de la investigación que está dividida en dos grandes segmentos. Una investigación de carácter sociohistórico que da cuenta de la vida y obra de Nacho López, su manera de trabajar la fotografía antropológica en el marco de una fotografía etnográfica más grande en México, que va de 1839, inicio de la fotografía, hasta 1980, y también, por supuesto, cómo se generan organismos gubernamentales que resguardan fotografías indigenistas y entre ellas las de Nacho López. El segundo capítulo tiene que ver con la lectura del conjunto fotográfico en cada una de las etapas que se fueron llevando y que el método aplicado fue derivando hacia encontrar soluciones a problemas que se hallaron a lo largo de la lectura de las fotografías. Quisiera platicar rápidamente un poco más a fondo de esta primera parte de la investigación histórica, que se divide en tres apartados: vida y obra de Nacho López, fotografía antropológica mexicana y los organismos que resguardan estos acervos. En este caso, desde el punto de vista de metodología, de cómo se llegó a el resultado de las conclusiones a partir de las preguntas de investigación, en este apartado sociohistórico, ya podríamos decir que es una metodología clásica, donde hay una consulta a fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, desde luego. Una parte grande del trabajo y de los estudios que se han hecho se encuentra en papers y journals, de modo que se consultaron fuentes de investigación como Redalyc, JSTOR y todas las bases de datos a las que se pudo tener acceso para poder buscar informaciones y para buscar investigaciones sobre Nacho López, de manera más específica sobre su fotografía antropológica. Y resulta que a lo largo del estudio se encontraron huecos y se encontraron algunos temas que no se entendían muy bien. ¿Cómo llegó Nacho López a Lini? Eso es algo que no quedaba del todo claro en algunos de las monografías o de los espacios que se hablaba. Y por otro lado también había duplicidad de datos. Por ejemplo, en algunas fuentes se mencionaba como fecha de nacimiento 1923 y en otras fechas 1924. De modo que se tuvo que buscar un medio para la verificación de datos y la obtención de datos nuevos. En este caso, la manera de hacerlo fue con entrevistas semiestructuradas, de las que destacan de manera fundamental la que se le hizo a la licenciada Silvia Gómez Díaz, que es la coordinadora de lo que hoy se conoce como la Fototeca Nacho López, que es el conjunto de las 400,000 fotos que se resguardan indígenas, que incluyen a muchos otros autores.
esta fototeca Nacho López incluye un fondo histórico y en ese fondo histórico está la colección Nacho López. Es importante tratar de distinguir con claridad qué es la colección, 1206 fotografías, y cuál es la fototeca, que son más de 400,000 piezas. Y la coordinadora general de esta fototeca nos pudo dar información muy puntual que no se encontraba en otras fuentes. Y la otra entrevista semiestructurada que resultó de capital importancia fue la entrevista que concedió Citlali López Vinquist, la primera hija de Nacho López, la primera hija y es la hija del primer matrimonio de Ignacio López Bocanegra. Ella pudo corroborar por qué había duplicidad en las fechas de nacimiento. Por ejemplo, porque dio un curso siendo muy joven de fotoperiodismo en Caracas y al ser tan jovencito dijo, en lugar de mostrar una edad, en lugar de decir que nació en 1923, nace en 1924. Y según relató Citlali López Vinquist, la hija nos explica que también se da, el propio Nacho López contribuye a estas duplicidades porque en algunas reseñas biográficas, en algunas exposiciones y en otros datos, a veces pone la fecha de nacimiento 1923, en otras 1924. Gracias a las entrevistas se logró tener información más puntual. De modo que teníamos algunos retos. Una biografía desarticulada e incompleta porque se encontraba en capítulos de libros, en algún paper, etc. Y sobre todo un vacío muy importante sobre su trabajo fotográfico indigenista, porque sus aportaciones al fotoensayo fueron tan importantes y fueron tan determinantes de lo que ocurrió en la fotografía mexicana de 1950, que todos los reflectores, por decirlo de una manera, se fueron hacia ese tema concreto de Nacho López. Pero el trabajo fotográfico indigenista había sido un poco puesto de lado. De modo que a través de la investigación se buscó crear un recorrido más completo, profundizar en el trabajo indigenista, ir llenando los vacíos y corroborar la información que podía no estar del todo clara. De modo que en los siguientes capítulos, el cuarto y el quinto, se parte también de entender cómo es que aporta algo en la fotografía indigenista Nacho López. Es importante mencionar que como Nacho López trabajó hasta 1981, más o menos 1980, esta investigación abarca solamente los inicios desde 1839, cuando inicia la fotografía, hasta esta década de 1980, y de 1980 al presente no se estudia, no es el objeto de estudio de esta investigación, porque ya existe una tesis doctoral que es un estudio muy completo que realizó Laura Korkovic sobre la fotografía indigenista mexicana contemporánea. De modo que hay un alcance también cronológico en este recuento. Pero este recuento igualmente está, así como estaba fragmentada la biografía de Nacho López, lo mismo ocurre con una historia atomizada, que no está articulada y que no está, digamos, bajo un mismo techo. De modo que la intención es generar este recuento y este objetivo de la investigación se cumple a lo largo de la tesis. También se entiende el cómo se genera una nueva mirada de corte que está más enlazada a la fotoperiodística a partir de 1950, gracias a los aportes de dos grandes fotógrafos, de dos grandes fotoperiodistas. Los dos discípulos del fotógrafo más importante mexicano, Manuel Álvarez Bravo, los dos amigos, los dos nacidos en 1923. Y uno fue Héctor García y el otro fue Nacho López. Pero de los dos, el que probablemente dejó una escuela más profunda y generó una marca más fuerte en la manera de ver al indígena a partir de 1950 y que dejó más discípulos y una escuela, auténtica escuela, fue Nacho López. Y pasamos al capítulo quinto, donde están los retos de la conformación de esta colección. Y el reto era entender mejor cómo surgen estas organizaciones gubernamentales y cómo estas organizaciones que preservan, ayudan, etcétera, van dando pasos para organizar acervos culturales, que no solamente son fotográficos, hay acervos audiovisuales, hay acervos fonográficos, hay audios, existen mapotecas, etcétera. Entonces, todos estos manifestaciones culturales tenían que preservarse de alguna manera y organizarse. De modo que el resultado también de la investigación y llevo la metodología a hacer un recuento de la creación del INI, que ha pasado por varias etapas. Se crea como INI, luego se transforma como Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2003, y justo hoy, iniciando el nuevo régimen de gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018, a la par se transforma en el INI y la CDI, se transforman en el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, para los pueblos indígenas, para el estudio de los pueblos indígenas. De modo que tenemos un recuento de cómo inicia un acervo que se llamó el Archivo Etnográfico Audiovisual y cómo se convierte y por qué se acaba convirtiendo en la Fototeca Nacho López. La segunda parte de nuestra investigación tiene que ver con esta pormenorización de la lectura, el método que se siguió para poder hacer la lectura de las fotografías. Y en este caso se van dando diferentes pasos desde buscar un modelo de lectura, encontrarlo, probarlo, darse cuenta de que tenía dificultades para el objeto propio de la investigación, tratar de encontrar, diseñar y aplicar un nuevo modelo y luego hacia dónde podría llevarse este modelo. En términos de metodología, me parece fundamental exponer que se hizo una búsqueda de cuáles son los distintos métodos de leer cómo se lee una fotografía. Hay algunos antecedentes muy importantes como los libros de Berger, de John Berger, que habla sobre cómo se lee una foto, cómo se entiende una fotografía. No son métodos, son simplemente apuntes y sugerencias y no hay un sistema ni hay un método en Berger. Por otro lado está John Charkovsky, este gran zar de la fotografía, curador de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York después de Edward Steichen. Y él en su libro El ojo del fotógrafo da algunas pautas sobre cómo se puede leer una fotografía, pero de nuevo no es ni con mucho un sistema ni un método. De manera más importante y más efectiva se dan los métodos como el de Ted Barrett, donde en su libro Criticizing Photographs sí busca generar una lectura metódica, una identificación de parámetros, una tipología aplicable a una imagen fija y de manera muy específica fotográfica. Luego se da el trabajo de Cynthia Way, que en el capítulo 2 de su trabajo The Language of Photography explora luz, explora elementos morfológicos más precisos, pero sigue siendo un poco vago. Y surge una tercera fuente muy importante, que es el método de Javier Marsal Felici. El doctor Marsal genera en su libro Cómo se lee una fotografía un auténtico método, una sistematización real, efectiva, replicable. Y se encuentra como el método que podría servir para caracterizar las fotos de Nacho López. De modo que en el método que se siguió, se inicia analizando, concentrando la información de las fichas catalográficas. Se hace una pequeña prueba con el método de Marsal Felici a través de hacer formularios y aplicarlos en la lectura, pero muy rápidamente se encontró que no era un método apropiado y que era un método muy interesante, con mucho valor para leer una fotografía unitaria, pero que para conjuntos fotográficos era demasiado complejo. Abundaré un poco más en adelante de los retos que se encontraron y por qué se concluyó que este método no era apropiado. Pero una vez encontrado que no era la manera más propicia para llegar al fin de la investigación, a los objetivos de la investigación y responder a las preguntas de la misma, se desarrolla un modelo propio, se desarrolló un modelo específico apropiado a los objetivos de la investigación. Se realizó una prueba con algunas de las fotografías de la colección Nacho López utilizando un nuevo modelo y se encontró rápidamente que sí estaba respondiendo a los objetivos específicos de esta investigación, de modo que se procedió a la lectura de las 1200 fotos con el nuevo modelo y se pudo hacer de manera exitosa. Quiero ahondar que en el método que propone el doctor Marsal en su libro, Cómo se lee una fotografía, encontramos que había, uno, demasiados parámetros; dos, una ambigüedad importante porque había parámetros que no se podía entender con claridad qué es lo que se tenía que buscar en las fotos; otra, que estos parámetros con frecuencia abandonaban la connotación, lo que es claramente objetivo. Una fotografía o es a color o es en blanco y negro, o es vertical o es horizontal. Esos son parámetros denotativos. Pero algunos de los parámetros propuestos por el doctor Marsal son parámetros que tienen que ver con la interpretación, con la connotación de la fotografía. Y esto nos aparta de una manera muy, muy importante y distrae del objeto específico de esta investigación. De modo que encontramos
que es un gran método y es un método extraordinario y probablemente el más serio que hay hasta el momento para leer fotografías unitarias, para leer una foto o dos fotos, pero no para leer 1206 fotografías. De modo que para el propósito de esta investigación se diseña, se crea y se aplica un modelo nuevo, un modelo original hecho a propósito que recoge lo mejor de los métodos que ya revisamos anteriormente y que busca adaptarse a generar una manera de caracterizar el trabajo de Nacho López en el INI. A este modelo se le llamó modelo denotativo morfológico de lectura para acervos fotográficos, que yo le he dado la abreviatura del MODEM, no porque sea este aparatito con el que nos conectábamos en la década de los 90 al internet, sino porque es más fácil entender y hablar del MODEM que de todo el nombre. Entonces, el MODEM busca tener pocos parámetros, no los mínimos indispensables, pero los necesarios, los suficientes, pero que no sean una gran cantidad de parámetros, pocos parámetros. Denotativo, que no esté sujeto a la interpretación, que no tenga que decir, bueno, yo creo, yo pienso, está en blanco y negro o no está en blanco y negro, hay un barrido o hay un congelado, hay nitidez o no hay nitidez. Y muy importante, que el modelo sea replicable, no nada más por el lector que hace este estudio, sino por un becario o por cualquier conjunto de personas que pudieran trabajar en otro acervo con este mismo modelo. De modo que se genera un método adecuado, específico para conjuntos fotográficos, no para fotografías unitarias. Me gustaría, aunque sea brevemente, porque esto está suficiente, está extensamente explicado en la investigación, se tomaron algunos parámetros de lectura como el encuadre, punto de vista, la nitidez, la luz, la composición, hay personas o no hay personas, y se dejó un espacio de anotaciones para cualquier cosa que no hubiera sido contemplada en los 9 parámetros anteriores, se generan anotaciones. Luego, como la intención era generar estas caracterizaciones utilizando el software Adobe Lightroom, que permite agregar a las etiquetas, metaetiqueta y a los metadatos de las fichas catalográficas, que eran el número de la pieza, formato, autor, serie, buscar una etiqueta que permitiera identificar los parámetros, y entonces se diseña un número que es un número irreplicable, es un número único que no se repite para poder hacer búsquedas con diferentes parámetros. Y pongo, por ejemplo, un resumen muy breve donde hay un encuadre, orientación vertical, etcétera, y cómo se van desprendiendo cada una de los conjuntos de cifras, en decir, bueno, la número uno es una cifra que obedece al encuadre, el segundo par a la orientación, el tercer par a si la fotografía es horizontal o vertical. Y una vez realizado esta lectura, se logra en esta captura de pantalla que he hecho de Adobe Lightroom colocar esta etiqueta en cada una de las fotografías del conjunto. Eh, para poder realizar la lectura se creó un formulario de modo que se pudiera tener un cotejo de la fotografía de un lado de la pantalla, del otro lado estos formularios que simplemente van dando cuenta de decir, ¿tiene esta característica o no la tiene? Quiero hacer rápidamente una muestra de cómo fue leído una de estas piezas. Esta es una lectura acelerada, no es el tiempo real, pero aquí se puede ver este examen de las fotografías, esta revisión de los parámetros, esta caracterización que se va colocando en el formulario, de modo que entonces va diciendo, aquí hay cámara baja, aquí hay una exposición, se corrobora con el propio software si está subexpuesta o sobreexpuesta, se dice, a ver, cómo es la profundidad de campo, etcétera, y se va caracterizando cada uno de los parámetros de lectura de la fotografía de Nacho López. Y este proceso se repitió en las 1206 fotografías del conjunto de la colección Nacho López. Y se realizó este registro con vistas a que se pudiera mostrar tanto en tiempo real como en vista acelerada, cómo se realizaba este proceso de lectura de la colección Nacho López y que se puede consultar, y existen numerosas evidencias que se ponen a disposición del lector de la investigación desde la propia tesis. Bien, de esta lectura y los formularios se logra obtener una tabla, una hoja de datos que es
capturada en Adobe Lightroom, y todo esto que lo estoy explicando de una manera muy rápida, pero bueno, es el trabajo de meses de estar aplicando la lectura, de estar depurando informaciones, etcétera, para llegar a esto. Esto es una captura de pantalla de Adobe Lightroom. A la derecha tenemos las etiquetas que van diciendo cada uno de los parámetros de la foto, y en Lightroom existe la posibilidad de hacer búsquedas. Entonces, si uno quiere saber solamente un conjunto de fotografías, hay niñas en la fotografía, escribe la etiqueta y se obtienen únicamente esos conjuntos. Lo interesante también es que existe la posibilidad de realizar lecturas de realizar búsquedas con varios parámetros. En este caso se hizo una búsqueda con varias etiquetas, una que busca si hay niñas en la imagen, otra que dice qué tipo de luz hay, que tienen que tener luz difusa, y otras que sean planos medios, que sean de la cintura para arriba. Y entre las 1206 fotografías de Nacho López, solamente hay 6 fotografías que cumplen con este criterio. A continuación les quiero mostrar únicamente algunos ejemplos muy breves, porque la información que se obtuvo a través del módem es enorme, es muy rica y es muy interesante. Pero, por ejemplo, podemos tener información como saber cuántos barridos y congelados hay, en cuántas hay desenfoque por movimiento, en cuántas la acción ha quedado congelada. Podemos ver que el 96% de las fotos de Nacho López estaban congelada la acción. Podemos ver qué tipo de planos privilegia el autor. En este caso, Nacho López privilegia el plano entero, muestra al ser humano de pies a cabeza. ¿Cuántos hombres, mujeres o niñas hay? Podemos ver cómo Nacho López privilegiaba la captura cuando había personas de hombres, muy pocas niñas, pocos niños. Y también elementos compositivos, el preguntarse si él trabaja con formas orgánicas, si le privilegiaba las diagonales, líneas verticales, etcétera, y todos los parámetros de lectura. Esta es solamente una muestra muy sucinta de lo que hay. Y bien, pues hemos hablado mucho a lo largo de la investigación y se ha comentado mucho en este acto académico, en este recinto universitario, de la obra de Nacho López, pero no hemos visto ninguna fotografía, de modo que quisiera hacer un paréntesis muy breve, simplemente para mostrar algunas de las fotos de Nacho López realizadas en el INI. Aquí tenemos a un hombre que es de raza Tzetzal, de pueblo Tzetzal, que se hizo en 1976. Nacho López no solía hacer planos de detalle, pero este es un plano de detalle, y también nos habla de la capacidad fotográfica de Nacho López. Nacho López era un gran fotógrafo, con una gran capacidad técnica, pero también estética, y que al mismo tiempo entendía su papel. Cuando sabía que podía darse el lujo de hacer una foto estéticamente bella, la hacía, pero cuando su fotografía era solamente una foto de registro específico, sabía darle el lugar adecuado y usar las herramientas adecuadas desde el punto de vista de decisión fotográfica. Tenemos estos rituales que fueron muy importantes en la fotografía de Nacho López. Este manejo, esta maestría en el manejo de la luz, que se parece mucho a la fotografía de Martín Chambi, también un fotógrafo peruano. Y aquí quisiera también hacer una distinción breve pero importantísima, y es el decir que Nacho López no era un fotógrafo indígena. Nacho López no era indígena. Nacho López era mestizo, como es la mayoría de la población en México. Entonces, Nacho López tiene una mirada en la que él está observando a los indígenas, pero no es un indígena. Por ejemplo, Martín Chambi, sí, él era de raza indígena, él era inca, y le hacía fotografías a otros incas. Y esta mirada de tú a tú se le conoce como una mirada indianista. Y la mirada de Nacho López claramente no es indianista, es indigenista. Y bueno, se da cuenta largamente sobre el desarrollo del indigenismo y cómo se aplica a la fotografía, etcétera, cómo surge con José Vasconcelos en México en la década de los 20 como un fenómeno postrevolucionario, etcétera. Pero bien, entonces, perdón por el paréntesis, pero me parece importante hablar de las diferencias que también están en la investigación de una fotografía indianista y una fotografía, o una mirada, mejor dicho, indigenista. Otras fotografías en este plano contrapicado, cámara baja, se nota claramente cómo hay un diálogo intertextual que no sabemos si es intencional o no, pero de Nacho López con el fotógrafo constructivista ruso Alexander Rodchenko. Fotografías de conjuntos donde los indígenas dejan de ser una estampa, dejan de ser vistos como un estereotipo y se convierten en personas que conviven, que hacen cosas. Y este es uno de los fenómenos importantes a tomar en cuenta en el estilo de la fotografía de Nacho López.
Esta fotografía en particular de este hombre ante un escritorio que se hizo en San Pablo Ayutla, en la región de Oaxaca en 1980, es un indígena mije, no está vestido con características indigenistas, no es una fotografía que se podría poner una estampa de curiosidad para dar una vista al otro, de la otredad. Es un hombre vestido con ropa occidental que no tiene, que está haciendo algo y que está viendo directamente a la cámara de Nacho López. Una vez que se realizó la caracterización de las 1206 fotografías, surgió una pregunta y surgieron algunos retos. El primer reto era el tiempo de lectura. Se cronometró el tiempo para leer las fotografías de Nacho López y también se hizo un registro pormenorizado de los errores encontrados. Se hicieron controles de calidad para revisar si estaban correctamente caracterizadas o no las fotografías y se encontraron en algunos casos errores tan simples como uno está leyendo la fotografía, se levanta del escritorio, la regresa y le ha puesto que es un encuadre horizontal cuando evidentemente es un encuadre vertical. El errare humanum est. Entonces, a partir de esto, también se pregunta si se quisiera aplicar este fondo, por ejemplo, a la Fototeca Nacional de México, que tiene 1 millón de fotografías, el cálculo que se hizo en la investigación, quizá anecdótico, pero cálculo que nos da un dato, es que se tardaría 20 años en leer el millón de fotografías de la Fototeca Nacional con este método. De modo que la pregunta de ¿se podría acelerar el tiempo de lectura? ¿Podría encontrarse una manera de que existieran menos errores humanos? Llevó a la indagatoria, al tratar de buscar el estado del arte, el estado de la cuestión, en términos de qué algoritmos y qué modelos matemáticos hay para la detección automatizada de ciertos parámetros denotativos en la fotografía. Y se encontró que sí existen medios para automatizar el proceso mediante la creación futura hipotética de un software. Es decir, hay dos grandes estudios que han hecho que se analice la automatización de las imágenes. Automatización que hoy vivimos todos los días en nuestros teléfonos inteligentes, que detectan si hay una persona, si hay un animal, si es un plato de comida, que es una tendencia muy importante en lo que ocurre hoy en la oferta de los teléfonos inteligentes contemporáneos. Ahora bien, resulta que los dos grandes motores para investigar estas detecciones automatizadas son, número uno, la seguridad, esta detección de figuras de personas, de rostros, etcétera, en cámaras de seguridad. Por eso el Interpol es tan eficiente en encontrar en cámaras de seguridad, en pietaje de cámaras de seguridad, a través de algoritmos, detección de personas, detección de personajes, etcétera. Por eso en este fenómeno que se está dando en tantos países actualmente de las fotomultas, gracias al reconocimiento automático de textos, por ejemplo, entonces hay muchos modelos de detección automatizada derivados de la seguridad pública. Pero la segunda parte que también es muy interesante es que un gran propulsor de la inteligencia artificial en la imagen, la detección automática de imagen, se debe a los estudios que se han hecho para la automatización o semiautomatización de vehículos semiautomatizados. Entonces, por ejemplo, yo pensaba que era muy difícil saber si una persona me veía la cámara a través de un algoritmo, pero resulta que no, porque se estudió con el objeto de saber si una persona que estando activada la conducción automatizada deja de ver al camino y entonces da un aviso de que no está viendo hacia el camino el conductor. Bien, entonces, como sí se puede, como sí es factible, se plantea para el futuro, desde luego no para los fines de la investigación, esto ya rebasa los objetivos de la investigación, pero se abre la puerta al futuro para poder generar un modelo automatizado y creemos que la inteligencia artificial de Google es una gran división de Google que podría estar interesada en desarrollar y que seguramente tiene una parte de estos algoritmos también ya aplicados para poder hacerlo en un programa piloto con la Fototeca Nacional, que es una propuesta que queremos hacer en el futuro a este organismo tan importante que agrupa tantas cosas, porque en México hay muchos fondos que son enormes. Por ejemplo, está el de la Fototeca Nacional con 1 millón de fotografías, está el propio acervo de Héctor García, de la Fundación Héctor y María García, está también la Fundación Televisa, etcétera. Entonces, hay una gran puerta abierta hacia este tema. Quiero mostrar muy brevemente cómo este es el cuadro del estado del arte, del estado de la cuestión en investigaciones que dan cuenta de detección automatizada. Y aquí podemos ver cómo simplemente en términos de encuadre, cuáles son las investigaciones.
y se encontró que realmente todos los parámetros se pueden leer. Solamente hay dos parámetros que no hay investigación, que no se dice que no se pueda, simplemente que no se han estudiado, que son la altura de cámara, saber si hay una cámara de alta o una cámara baja, una cámara de ojo de gusano, y también la angulación de cámara, saber si hay una cámara, una toma contrapicada o una toma picada. De modo que las conclusiones de esta investigación nos arrojan, número uno, que el modelo Marsal es demasiado complejo y ambiguo para ser aplicado a conjuntos fotográficos. Número dos, que el módem es un modelo propio que se pudo utilizar exitosamente, diseñado ex profeso, y que con él se leyó este conjunto de 1206 fotografías de la colección Nacho López y sí se pudo caracterizar todas y cada una de estas fotografías. Número 3, que gracias al módem es posible entender mejor el trabajo de Nacho López en el Instituto Nacional Indigenista. Además, el módem tiene esta posibilidad de que se pueda automatizar para el futuro, tal como se dijo en la última parte de esta presentación. Por otro lado, esto en cuanto a la lectura denotativa, pero en cuanto al margen histórico, biográfico, sociohistórico, nos encontramos con una quinta conclusión, que es que Nacho López fue un fotógrafo comprometido, que era de grandes convicciones personales y que le interesaban las personalidades menos vistas y más desprotegidas, entre ellas los indígenas. Por eso llega al INI. También en la sexta conclusión podemos decir que Nacho López aportó a una historia del registro antropológico de la fotografía indigenista que estaba llena de estereotipos, una mirada que es genuinamente de un fotoperiodista. Y es una mirada que, a la vez de ser respetuosa y de respetar la otredad y de entender su carácter de fotografía indigenista y no indianista, además es una fotografía responsable. Es una fotografía donde el fotógrafo se hace responsable de saber que él está alterando la imagen por su mera presencia en el lugar, de ser consciente de la otredad. Y esto genera una mirada totalmente distinta a de lo que se había hecho en la historia de la fotografía antropológica en México. Y por último, la última conclusión de esta investigación es que Nacho López formó a toda una generación de fotógrafos documentales que siguieron su escuela, que a partir de él Francisco Mata, Eniac Martínez, Lorenzo Armendáriz, Graciela Iturbide, Rubén Pax, los grandes nombres de la fotografía indigenista que parten después de 1980, se dan bajo el amparo de Nacho López, entre otras cosas porque los últimos 6 años de vida de Nacho López en buena medida los dedicó a la docencia, a transmitir conocimiento y a generar una escuela. De modo que con estas conclusiones podemos decir que se cumplieron, se respondió a las preguntas de investigación, se dio cuenta de los objetivos, pero queremos resaltar un aspecto es fundamental de la tesis con el cual creemos que se sintetiza todo lo que ha significado este trabajo de investigación, y lo leeré textualmente, que es la aportación es la creación de un modelo de lectura para acervos fotográficos, que es una aportación de la investigación, que sí, desde luego, es perfectible, pero que también a la vez constituye un punto de partida, que permite caracterizar desde los elementos morfológicos y denotativos conjuntos extensos de fotografía. Agradezco al tribunal la deferencia, el honor de estar defendiendo y mostrando este trabajo de investigación, y no me resta más que agradecer nuevamente a los asistentes, a los doctores presentes en la sala y por supuesto de manera muy puntual y muy agradecida desde el fondo del corazón a mis directores, la doctora María Teresa Fernández Bajón y el querido profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, don José López Yepes.